La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a conocer más sobre osteoporosis con nuestra invitada, la doctora María Carolina Franco Almada, reumatóloga. Y vamos a ver esta placa que habla de osteoporosis. La osteoporosis puede afectar a personas de todas las edades, pero es mucho más común en hombres y mujeres mayores. Cerca del 75% de las fracturas de cadera, vertebrales y de muñeca se producen entre personas de 65 años o más. Las mujeres son más propensas debido a la acelerada pérdida de densidad ósea por la caída de los niveles de estrógeno. Este es el tema que vamos a hablar en instantes nada más con nuestra invitada, pero ahora antes vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos. ¿Por qué? Porque nos hace bien, nos pone de buen humor, nos pone en el lugar positivo para ver todo lo demás. ¿Y cómo hacemos el ejercicio? Es muy fácil. Pensá en cosas, situaciones y personas que tengas en tu vida que te gusten. Entonces vos me decís, bueno, sí, pero no sé qué. Bueno, pensá en 3 cosas que tengas y que no quieras perder. 3 cosas, auto, casa, moto, billetera, no sé, 3 cosas. Ahora pensá en una situación que estás viviendo y que te gusta y que no querés que cambie, no querés que desaparezca. Y ahora pensá en las personas que forman parte de tu vida. Todas, familia, amigos, trabajo. ¿Cuáles son las personas que no querés que salgan de tu vida? ¿Cuáles son las personas que querés que permanezcan contigo? Bueno, eso que pensaste, esas 3 cosas, esa situación y esas personas, es lo que más te importa, es a lo que das valor, es lo que te gusta, es lo que te hace bien. Y ya lo tenés, entonces ¿por qué no agradecer? Agradecer lo que tenemos hoy nos hace prepararnos para recibir lo que vamos a tener en el mañana. De esta manera, comenzamos hacer nuestro ejercicio. Yo le agradezco a Dios inmensamente por el don de la vida. Agradezco por la salud, por la familia, agradezco por los amigos, agradezco por el trabajo, agradezco por los compañeros de trabajo. Agradezco el poder hacer este programa que me enseña tanto y del cual aprendo tanto. Y agradezco que estés del otro lado viéndonos, porque este programa está hecho para vos. Bienvenidos. Comenzamos ahora, así, de esta manera, El Doctor en Casa. Estamos ya con nuestra invitada, la doctora María Carolina Franco Almada, reumatóloga. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Vivi. Encantada de estar nuevamente en su programa. Bueno, muy contenta de que estés aquí y sobre todo porque vamos a hablar de osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis, doctora? A ver si nos explicas un poquito. La osteoporosis es una enfermedad esquelética que afecta a todo el hueso en general, o sea, es una enfermedad esquelética difusa que disminuye la resistencia ósea, favoreciendo la fragilidad y por ende las fracturas. O sea, los huesos se vuelven más débiles. Exactamente, frágiles. O sea, que uno puede terminar fracturándose sin un esfuerzo que provoque, o sea, que justifique, que sea de alta energía y puede fracturarse cualquier hueso. Claro, o sea, por cualquier cosita, ¿verdad? No por un golpe como cuando no tenés osteoporosis, bueno, tienes un golpe fuerte para que te rompa el hueso. Claro, incluso hay personas que con osteoporosis estornudando pueden tener una fractura de costilla. No. A ese punto, a eso es lo que nos referimos Sí. con una fragilidad o una disminución de la resistencia. Bueno, ¿y qué hace que el hueso se vuelva más frágil? En realidad hay varios factores, o sea que inciden un montón de factores para
romper el equilibrio que hay habitualmente en el hueso. En el hueso constantemente tienen que haber células que están formando hueso y células que se encargan de retirar el hueso que se formó previamente. Y aquellos factores que aumentan ese riesgo de poder romper ese equilibrio es la edad. Desde luego es una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Sí. En personas mayores de 65 años tienen mayor riesgo. Las mujeres, porque los estrógenos nos sirven de protección y a medida que los estrógenos van disminuyendo, aumenta nuestro riesgo. El alcohol, el tabaco, algunos medicamentos, los corticoides, antiepilépticos, antidepresivos, antirretrovirales, que también influyen. La escasa actividad física, la ingesta inadecuada de alimentos ricos en calcio, la falta de exposición al sol, que es la forma que adquirimos la vitamina D, que vendría a ser el mecanismo a través del cual el calcio se absorbe en nuestro cuerpo. Enfermedades de mala absorción, o sea, una celiaquía o una cirugía bariátrica que hacen que la zona donde se absorben habitualmente los nutrientes esté alterada, o enfermedades justamente reumatológicas inflamatorias como la artritis reumatoide, el lupus favorecen la osteoporosis. El hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo también favorecen la osteoporosis. O sea, muchas cosas favorecen la osteoporosis, doctora. Hay un montón de factores de riesgo, sí. Pero en general, a partir de cierta edad, todos somos ya, estamos en riesgo de poder tener esas fracturas. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para no llegar a eso? Para fortalecer los huesos. Actividad física diaria, no ejercicios de alto impacto, o sea, lo que es correr, trotar, soltar, al contrario, van a ponernos en mayor riesgo, pero simplemente el hecho de caminar por lo menos unos 30, 40 minutos al día, el impacto que recibe nuestra cadera, hace que las células que forman hueso se estimulen y por lo tanto haya mayor formación de hueso. O sea que la actividad física influye muchísimo, sobre todo en un estilo de hueso que tenemos en el cuerpo. La alimentación, que es fundamental, o sea, las recomendaciones diarias de calcio en nuestra dieta tienen que ser de 1000 a 1200 unidades de calcio. Por supuesto que más o menos para simplificar, eso sería consumir 4 porciones de alimentos ricos en calcio al día. Y los que más calcio tienen son la leche, el queso, yogures, huevo, los vegetales, cuando más verde oscura es la hoja, más calcio tienen, o sea, la selga, rúcula, berro. Y también exponerse al sol, porque muchas veces, sobre todo en el tiempo en el que andamos, trabajamos mucho bajo techo, no nos exponemos al sol, la vitamina D, como te comenté, es fundamental, parece que ese calcio que ingiramos se absorba, y las recomendaciones son de 20 minutos. Sí, porque no nos exponemos al sol y si nos exponemos, nos ponemos el bloqueador solar, porque también está la cosa que el sol hace daño. Claro, por eso también la exposición tiene que ser máximo 20 minutos y no en un horario pico, como en nuestro país hay tanto sol. Sí. Sería de 8 a 10 de la mañana, de 4 a 6 de la tarde, lo ideal. Ya. E incluso nosotras las mujeres que nos gusta a lo mejor cuidar la cara y demás, utilizar el protector solar, pero sí dejar a lo mejor brazos, antebrazos descubiertos, las piernas, para que pueda darnos el sol. Ya, perfecto, genial. Bueno, ya hicimos la introducción al tema. Ahora vamos con este primer material, por favor. Factores de riesgo de osteoporosis. Entre los factores de riesgo se incluyen el envejecimiento, sexo femenino, dieta pobre en calcio, antecedentes familiares de osteoporosis, tomar ciertos medicamentos, ser mujer de raza blanca o asiática, tener osteopenia, que significa pérdida de densidad ósea, inmovilización prolongada, exceso de tabaco y alcohol, algunas patologías como hipertiroidismo o el síndrome de Cushing. Así mismo, o sea que básicamente es de lo que estamos hablando, de esos factores de riesgo. La inmovilización prolongada, por supuesto que es un factor de riesgo de por sí, pero incluso no hacer mucha actividad física, o sea, no hace falta que yo esté quieta porque tengo una fractura y demás, sino que simplemente que no haga una actividad física diaria, por lo menos semanal, 2 a 3 veces a la semana, igual me expone a ese riesgo. En cuanto al Cushing, es secundario a los glucocorticoides, o sea que es secundario a medicamentos. Y una cosa que faltaba ahí también es la baja densidad ósea, o sea, el bajo peso. Es prácticamente la única patología en la que las personas que tienen un índice de masa corporal más baja tienen mayor riesgo. O sea, que es lo único en que los delgados tienen mayor riesgo de fractura que los que no.
Perfecto, bueno, súper claro. Y también el tema hormonal, ¿verdad? En mujeres. Exactamente, es muy importante que las mujeres a partir de la menopausia seamos conscientes que cada año, año y medio tenemos que hacernos una densitometría. Así como de rutina aprendimos que hay que hacerse una mamografía, que hay que hacerse el PAP, hay que hacerse una densitometría independientemente de la edad que tenga. O sea, si yo tengo 40 años y llevo un año, porque para hablar de menopausia es que llevamos un año entero sin menstruar, entonces a partir de entonces tengo que ser consciente que tengo que empezar a hacerme una densitometría para ver si efectivamente ese riesgo a partir de que los estrógenos disminuyeron ya presento. Claro, claro. Bueno, y ¿qué tipo de ejercicios? ¿Así con pesitas y eso se puede hacer o es más caminata? Los ejercicios que son de alto impacto, que es levantar peso, como te había comentado, saltar, correr, trotar, giros bruscos, eso no es recomendable en pacientes con osteoporosis porque por supuesto que favorecen que uno tenga una fractura. El simplemente, o sea, lo más sencillo, más económico que hay es caminar, eso ya sirve, ya es valedero. Al mismo tiempo podemos estar tomando el sol, o sea que nos sirve para cubrir dos factores, ¿verdad? Sí. Bueno, y la densitometría ósea es el estudio que mide justamente cómo está el hueso. Exactamente. En la densitometría ósea medimos la densidad del hueso, específicamente en forma general se elige como punto de medida la columna vertebral y la cadera, lo cual no significa que porque eso esté alterado yo solamente me pueda romper una vértebra o me pueda romper la cadera. En realidad cuando son representativos de todo el hueso, como yo te había comentado, existen dos estilos de huesos diferentes que mejoran con un tratamiento diferente. Hay un estilo de hueso que mejora mucho con la actividad física y la otra no. Y esta medida de columna y cadera hacemos para eso, para cubrir los dos estilos de hueso que tenemos. Pero cuando están alterados significa que yo me puedo romper la costilla, me puedo romper la muñeca, me puedo romper el dedo, o sea que no necesariamente porque está alterado a mi columna es solamente una vértebra la que me voy a romper. Ahora, ¿cuáles son los dos estilos de hueso que tenemos? Bueno, el estilo de hueso es el hueso esponjoso y un hueso compacto, así le llamamos. ¿Y uno puede tener los dos en el...? Tenemos en todo el cuerpo los dos. Ah, sí. Claro. Ah, lo estoy descubriendo. ¿Dónde tenemos cada cosa? Justamente el hueso de la cadera es el estilo de hueso compacto y el de la vértebra es el esponjoso. Entonces los dos, pero representan, igual tengo en el cráneo, tengo en los huesos, en cualquier zona normalmente suele haber una combinación de ambos estilos de hueso. Ya, y esos huesos cambian, ¿pueden cambiar de estilo? No, ¿verdad? No. O sea, el que es esponjoso, el otro es compacto. Siempre. Pero sí puede debilitarse. Claro. Y como mejoran con un tratamiento diferente, incluso para la elección del medicamento que tenemos que utilizar influye mucho, y las recomendaciones, por decirte, justamente el hueso de la cadera es que mejora mucho con la actividad física. Entonces un paciente que tiene una osteoporosis solo de cadera y no de columna, porque puede ser de ese estilo, entonces hay que hacer más hincapié en la actividad física que va a ser fundamental para mejorar. Incluso los comprimidos que uno va a utilizar, si es solamente de columna, puede utilizar uno que se administra mensualmente y si es de cadera, tiene que ser uno que es semanalmente. Estoy pasmada, no sabía que teníamos 19 años de programa, no sabía que teníamos dos huesos diferentes. Estilos de huesos. Dos estilos. Dos huesos o tres huesos puedes tener, pero estilos de huesos diferentes, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Qué hacer? Pero estos estilos de huesos diferentes necesitan la misma cantidad de calcio, necesitan lo mismo, o sea, es todo, es hueso. Exactamente, es hueso y requiere, como te había comentado, una ingesta por lo menos de 1000 a 1200 miligramos de calcio y donde cada vez se está recomendando más que en pacientes con osteoporosis, que esa ingesta de calcio se administra a través de la alimentación diaria y no tanto con suplementos, o sea, no tanto como comprimidos. Entonces es muy importante que seamos conscientes de las cantidades que requerimos. O sea que muchas veces tomamos una taza de leche al día, comemos verduras de vez en cuando, a lo mejor comemos un huevo. Bueno, eso en el día no es suficiente. Todavía no adquirí lo que necesito diariamente. Entonces, incluso existen a nivel de internet, ¿verdad? Formas de calcular cuánto calcio ya adquirí en el día para saber si mi alimentación es adecuada o no, ¿verdad? Bueno, la edad es importante, pero también está el tema de las hormonas. Entonces uno puede tener osteoporosis después de los 65 años o no tener, pero puedes tener también antes si tuviste la menopausia antes. Claro, si tenés la menopausia antes o si tenés alguna de las enfermedades que favorecen a la osteoporosis. O sea,
hablamos en general que una densitometría tiene que hacerse una mujer a partir de la menopausia, pero también es recomendable que se hagan densitometrías los pacientes justamente que tienen celiaquía o que tienen algún trastorno de absorción o que tienen una enfermedad hepática o que tienen una enfermedad renal o que están consumiendo corticoides a dosis altas durante mucho tiempo. En todos ellos está recomendado realizarlo antes. O pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama que están tomando algún medicamento que favorece también la osteoporosis. En ellos sí es indicativo, normalmente suelen tomar durante 5 años consecutivos, que desde el primer año de la toma ya hacerse una densitometría, ya tomar suplementos si es necesario. En ese caso sería antes de los 65 años. Perfecto. Bueno, ¿y cómo es una persona que tiene osteoporosis y se lastimó, se le rompe algún huesito, la recuperación tarda más? ¿Qué hay que hacer? En general la recuperación después de una fractura es complicada, por eso es que una persona con osteoporosis tiene que prever muchísimo el riesgo de caídas de por sí, ¿verdad? O sea que es importante trabajar en conjunto con los médicos, ¿verdad? Con su clínico, por ejemplo, con su cardiólogo, porque hay muchos medicamentos que tienden al paciente a dejarlo dormido o bajan mucho la presión y todo eso favorece que el paciente se pueda caer. Entonces, para evitar eso, en casa también evitar, por ejemplo, las alfombras, en el baño tener mucho cuidado, utilizar, qué sé yo, sitios donde pueda agarrarse el paciente. O poner pasamanos. Exactamente, o sea que hay cuidados que hay que tener en casa para evitar esa caída, porque recuperarse una fractura, el hueso termina cicatrizando más o menos en 4 meses, o sea que es largo, ¿verdad? Y en ese momento tiene que estar inmovilizado, más el dolor que uno siente, o sea, tiene sus complicaciones. No es diferente a una recuperación de un paciente que tiene una fractura por otra causa, pero tiene mayor facilidad de que sea una fractura múltiple, que no sea solamente un hueso el que me rompa, sino que simultáneamente sean varios sitios. A cuidarse, a comer bien, vida sana, porque nadie quiere tener osteoporosis. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Charlando, conociendo más sobre osteoporosis con nuestra invitada, la doctora María Carolina Franco Almada. Y ahora tenemos material del equipo de producción, queremos compartir con nuestra invitada y que nos explique. Tipos de osteoporosis. Osteoporosis primaria, involutiva o senil. Tipo 1 o posmenopáusica. Tipo 2, mujeres y varones de más de 70 años. Idiopática, característica de personas jóvenes, no se conoce la causa. Osteoporosis secundaria, favorecida por factores alimentarios, dieta baja en calcio o problemas en la absorción del mismo. Enfermedades endocrinológicas, como diabetes mellitus, hiperparatiroidismo o hipertiroidismo, enfermedades metabólicas como intolerancia a la lactosa, amenorrea o falta de la menstruación, enfermedades genéticas, uso prolongado de determinados fármacos, enfermedades del hígado, alcoholismo, insuficiencia renal crónica o inmovilización. Bueno, tenemos, según la causa, ¿verdad?, una osteoporosis justamente en que consideramos en personas mayores y la posmenopáusica, y luego la otra, la secundaria, que es la que explicamos, que va secundaria ya sea a enfermedades, a tratamientos crónicos, a dolencias crónicas como el alcohol, o una afectación renal crónica. Otra vez influye mucho, y hago hincapié en lo que es la absorción. O sea, también cada vez se conocen más las intolerancias a la lactosa, sí, enfermedades como celiaquía. Entonces, que desde chicos nos está haciendo que estemos absorbiendo mal los nutrientes y que favorezca que siendo jóvenes podamos ya tener estas fracturas. Claro, claro. ¿Cómo se cura la fractura, doctora? Dependiendo de la edad, ¿es más rápido, menor, o no es la edad, sino el estado del hueso? Es el estado del hueso.
Normalmente es el estado del hueso el que favorece que una cicatrización sea oportuna, ¿verdad? Que sea más rápida o menos rápida, ¿verdad? Pero a esa persona que por estornudar se le quiebran las costillas, ¿qué le haces? Para eso hay tratamientos. O sea que los tratamientos, aparte de tener suplementos, o sea, los suplementos en sí de calcio, vitamina D, lo que nos están otorgando es material con que construir hueso. Pero hay fármacos que influyen en ese equilibrio del hueso, haciendo los que tenemos a mayor disposición acá en Paraguay, lo que hacen es evitar la reabsorción del hueso. Sí. Entonces se está formando más hueso del que se reabsorbe y por lo tanto hay mayor densidad del hueso en general. ¿Y cómo se hace para que se forme más hueso? También existen fármacos que estimulan la formación ósea, sí. Son fármacos, existe menor variedad de estos fármacos, son inyectables, son muy buenos, sobre todo en esos pacientes que tienen múltiples fracturas, ya son candidatos a ese tipo de medicamentos. Tiene un tiempo limitado en el que se puede utilizar porque favorece mucho que aumente el calcio en la sangre. Le iba a preguntar si se puede usar como preventivo eso. No, ¿verdad? No, no es recomendable. Como preventivo es estilo de vida y los suplementos que requerimos, ¿verdad? Pero estos medicamentos no, tienen su tiempo de acción, el tiempo en el que podemos utilizar. Como siempre, todos los fármacos no están exentos de efectos secundarios. Claro. Entonces, todos tienen un tiempo determinado en el que se puede utilizar y después ya tenemos que, si todavía no hubo una mejoría, valernos de otras herramientas. La osteoporosis es una enfermedad que sí puede mejorar. Por ejemplo, en reumatología la mayoría de las enfermedades que tenemos son crónicas y lo que hacemos es tratar, pero no podemos revertir. La osteoporosis es reversible, o sea, se puede volver a la normalidad. Sí, puede tener una gran mejoría, o sea, que uno puede empeorar, pero también puede mejorar. Y para eso están los medicamentos, en el caso de que se necesite, y los suplementos y el estilo de vida, o sea, todo eso influye. Bueno, estilo de vida es algo que vos que ves el programa escuchás, que todos los médicos que vienen y se sientan ahí hablando del tema que se hable, terminamos hablando del estilo de vida, que es, a ver, la doctora me va a corregir si me equivoco, es cuidar el sueño, la higiene del sueño, dormir, que eso es lo que último está en nuestra lista, ¿verdad? Pero es importante. La alimentación, Claro. después el ejercicio y el manejo del estrés. El dormir y el manejo del estrés son los que se quedan aplazados generalmente porque nos involucramos más en lo que se puede ver, ¿verdad? Que es la alimentación, ¿verdad? Y ejercicios. Pero nos falta también lo otro, porque es muy importante para la recuperación del cuerpo, ¿verdad? Claro, totalmente. O sea que cada día más hacemos hincapié todos los médicos en general justamente en el estilo de vida por eso, porque cada vez hay más estudios que demuestran que influyen y sobre todo en la prevención de todas las enfermedades. Si no queremos llegar a esto de lo que estamos hablando, tenemos una forma de evitar y es cuidarnos en lo que comentaste perfectamente. Perfecto. Muy bien, seguimos, ¿les parece? Ya hicimos nuestro paréntesis de estilo de vida, porque cuando uno habla de estilo de vida es bueno recordar que no es solo ejercicio y alimentación saludable, que es también el sueño y el control del estrés. Y ahora continuamos con este otro material. Síntomas de osteoporosis. No hay síntomas en las etapas iniciales de la osteoporosis. Muchas veces las personas tienen una fractura antes de saber que padecen la enfermedad. El dolor en casi cualquier lugar de la columna vertebral puede ser causado por fracturas de los huesos de las vértebras. Esto se denomina aplastamiento vertebral. A menudo ocurren sin una lesión. El dolor se produce de repente o lentamente con el paso del tiempo. Puede haber una pérdida de estatura con el tiempo. Se puede desarrollar una postura encorvada o cifosis. Es así. La osteoporosis, lamentablemente, en la mayoría de las personas, cuando está comenzando es totalmente asintomática. O sea, una persona puede tener osteoporosis y no sentir absolutamente nada, porque cuando recién vamos a sentir algo es cuando ya hay una fractura. Claro. Entonces, es cierto que hay personas que tienen un dolor, a lo mejor tras una caída, va pasando, a lo mejor no consultan, van tomando analgésicos, va pasando con el tiempo,
pero van dándose cuenta con el tiempo también de que van reduciendo su tamaño, ¿verdad? O sea, van comparando con su ropa a lo mejor o midiéndose que cada vez tienen una talla diferente. Sí. Y eso puede ser justamente porque hubo fracturas de las vértebras que hizo que cada vez favoreciera que el cuerpo se vaya encurvando más. Toda persona que note esa diferencia de talla y que también note un dolor agudo y tiene osteoporosis, es muy importante que consulte porque tiene indicación de hacerse los estudios, una radiografía, una tomografía para descartar ese aplastamiento. Ya. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, los abuelos, cuando uno piensa el abuelo era alto, era grande, después creces y el abuelo no era tan alto, tan grande. ¿Es porque vos eras chico y ahora creciste o porque el abuelo se achicó? Y la verdad es que influyen las dos cosas. También es cierto que vos eras chico y ahora lo veías como más alto, pero muchas veces con la edad, por supuesto, vamos perdiendo, o sea, no solamente en el caso de aplastamiento, yo puedo no tener ninguna fractura y me voy encogiendo por la postura misma, porque se van desgastando los cartílagos. O sea, en esa imagen a lo mejor era más fácil ver y explicar que la artrosis también puede favorecer a esa pérdida de altura, porque la artrosis se va perdiendo el amortiguador que está entre nuestros huesos, y cuando eso va disminuyendo, también va disminuyendo el espacio que hay entre las vértebras y uno va perdiendo un poco de centímetros. Solo sí que si es muy acusado, si es muy evidente, si hablamos ya de centímetros, ahí nos tiene que llamar más la atención, ¿verdad? También la posición misma, o sea que cuando uno va envejeciendo y si no tiene un hábito, una actividad física donde va fortaleciendo los músculos de la espalda, estos se van atrofiando y a medida que se atrofian tampoco ya no nos sirven de sostén y vamos incurvándonos cada vez más y por lo tanto también vamos disminuyendo de talla, sin necesidad de que haya una fractura. Claro, claro. Y ahora la generación nueva que vive con el cuello así por el tema de los celulares, ¿eso va a influir también? Totalmente. O sea que eso predispone muchísimo la posición, la higiene, digamos, que tenemos postural en nuestro día a día es fundamental y trae muchas consecuencias y trae muchos pacientes ya a temprana edad en consulta. Te imagino. Lo primero que sufren son los músculos. Sí. O sea, pacientes que vienen por contracturas cervicales hay un montón y tienen mucho que ver con la posición que adoptan. Entonces, incluso en nuestro lugar de trabajo es muy importante que vayamos corrigiendo eso. Siempre les digo, si trabajan en una oficina con una computadora, la computadora tiene que estar a la altura de la vista, no que yo tenga que agachar mi cabeza. Y generalmente está así en el escritorio y uno agacha la cabeza. Claro, hay que levantar, hay que sentarse, llevar bien el respaldo hacia atrás, acercar bien la silla hasta el borde de la mesa, porque nos va a obligar a mantener una postura. Claro. Siempre que yo me siente más al borde de la silla, voy a tener, por cansancio mismo, por estar manteniendo una posición, voy a ir curvándome y eso a la larga va a traer sus consecuencias en mis músculos y ya con los años después en los huesos mismos, va a favorecer a la artrosis, al desgaste del cartílago. Bueno, perfecto. Tenemos que cuidarnos y uno se cuida de lo que ve o de lo que le duele, pero generalmente esto que es algo que no sabes cómo están tus huesitos. Por eso hasta que te hagas una densitometría. Exactamente, ese es el peligro de la osteoporosis. O sea, ya llegamos tarde cuando llegó una fractura. Claro. Tenemos que llegar antes. Entonces hay que saber quiénes tienen que hacerse, o sea, quiénes tienen que acudir a consulta. Claro. También antes sí para el diagnóstico utilizábamos sí o sí la densitometría como herramienta. Hoy en día personas que tienen un alto riesgo de fractura o personas que ya tuvieron una fractura que no está explicada por la potencia, por la fuerza con la que se hizo el golpe o la caída, tienen indicación ya de tratamiento considerando que tienen una osteoporosis. Claro. También es muy importante el factor familiar, o sea, si una persona tiene un antecedente de fracturas en la familia, es un factor de riesgo alto que también hay que considerar antes de acudir a consulta. O sea, si yo tengo una mamá que ya tiene una fractura de cadera, que le dicen que tiene osteoporosis, tuve una menopausia temprana, o ya tengo más de 65 años, hay que recordar que hay que acudir a la consulta para hacerse rutinariamente la densitometría. Claro. Y los varones, porque las mujeres, bueno, en la menopausia entonces sí, te indican, pero ¿y los varones? ¿Se les indica hacerse la densitometría? Los varones, ahí cambian un poco la edad en la que consideramos necesaria. A los varones realmente recomendamos a partir de los 70 años. Y en pacientes que tienen también factores de riesgo, ¿verdad? Si es un paciente fumador, si es un paciente que ingiere más de 3 unidades de alcohol al día, una unidad de alcohol se consideran 200 ml de cerveza, por ejemplo. O sea, una latita. Sí. O sea, si consume 3 latitas... 3 latitas
ya tiene como Ya. factor de riesgo de poder tener osteoporosis, o si tiene alguna enfermedad renal o una enfermedad hepática, o está consumiendo justamente, tiene epilepsia y está tomando medicamentos, o está recibiendo tratamiento porque tiene una insuficiencia renal, o está recibiendo corticoides, por supuesto que tiene que hacerse antes la densitometría. Pero si no, en los varones es a partir de los 70 años. Ah, ya, perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con más, con diagnóstico y con prevención de osteoporosis. Yo todavía me quedé pensando en que existen dos estilos o tipos de huesos. Yo no sabía. ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes sabían? Pregunto acá a toda la gente de producción. No, ¿verdad? Que habían dos tipos de huesos. No, ¿verdad? Hueso nomás era para nosotros. Bueno, el esponjoso, así es. Hueso esponjoso y hueso compacto. Y compacto. Hoy aprendimos eso. Algo, todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, y hoy estamos hablando con la doctora María Carolina Franco Almada sobre cómo conocer más sobre la osteoporosis y sobre todo lo que queremos saber es, bueno, cómo cuidarnos para no tener, o si tenemos, cómo mejorar, porque esa es la buena noticia. Uno puede tener osteoporosis, el huesito puede estar más frágil, pero con un tratamiento eso se puede recomponer y con el estilo de vida, ¿verdad? Totalmente. Justamente es la buena noticia. Es la buena Que noticia. la osteoporosis es reversible, que podemos volver a la normalidad o podemos ir mejorando, por lo menos ir reduciendo ese riesgo alto de fractura. Pero requiere eso, una combinación de estilo de vida y el tratamiento adecuado. Claro. Y doctora, por ejemplo, tomar colágeno hace bien o eso va para otro lugar. Eso va para otro lugar. Ah, bueno, no tiene nada que ver con el huesito. No. Ya, o sea, es el calcio. En el caso de la osteoporosis lo que necesitamos es de calcio, de vitamina D y en determinados pacientes ya los medicamentos antirreabsortivos o formadores de hueso. Ya, perfecto. Bueno, vamos hay formadores de hueso, se me da que si tomo me va a salir un hueso por cualquier lado, ¿no? ¿Verdad? Solamente donde está el hueso. Solamente lo que va a acelerar es que se forme mayor cantidad de hueso Ya. en donde está, no extra. Muchas películas de ciencia ficción estoy viendo. Bueno, vamos con este otro material que habla del diagnóstico de la osteoporosis. Diagnóstico de la osteoporosis. A menudo la osteoporosis cursa de forma asintomática hasta que se produce una fractura, por lo que para llegar a su diagnóstico hay que sospecharla en personas con varios factores de riesgo. Historia clínica y exploración física. Debe obtenerse información detallada acerca de la aparición de dolor en la columna dorsal o lumbar, cambio en la intensidad o características. En cuanto a la exploración física, la disminución de la talla o aparición de cifosis son signos tardíos. Radiografía, antero-posterior y lateral de columna dorsal y lumbar. Es de gran utilidad para identificar fracturas localizadas y determinar la altura de los cuerpos vertebrales, pero su valor es muy limitado para determinar la masa ósea, ya que solo se observa cuando ésta es importante, generalmente superior al 30%. Análisis de laboratorio. La fosfatasa alcalina es una sustancia de la sangre que aumenta en la osteoporosis cuando se está reparando una fractura. Densitometría. Es una exploración que utiliza dosis bajas de rayos X para determinar la masa ósea. Previamente se utilizaban la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Doctora, ¿qué es cifosis? La cifosis es la curvatura que tenemos a nivel dorsal. O sea, habitualmente todos tenemos que tener una pequeña curvatura Sí. a nivel de las vértebras dorsales y una cifosis significa que esa forma curva que tenemos está mucho más aumentada. O sea, un aumento de la cifosis es justamente lo que se puede ver si hay una fractura vertebral. Ya, pero a simple vista uno no puede saber si la persona tiene osteoporosis o no, a no ser que sea ya muy encorvadita así o no. A simple vista no se puede hacer un diagnóstico. O sea, el diagnóstico requiere
como se habló en las imágenes, de una serie de factores. O sea que, por un lado, está la densitometría, está la historia clínica analizando los factores de riesgo que tiene cada persona, y en el caso inicial, sobre todo cuando valoramos a un paciente por primera vez o un paciente que tiene osteoporosis y acude con dolor, es también determinante que nos cuente eso, de las zonas donde tienen dolor en la columna, ya sea cervical, dorsal o lumbar, y también los análisis de sangre. O sea que es una combinación de todo lo que va a hacernos el diagnóstico. Pero a simple vista, por ver una persona que tiene un aumento de la cifosis dorsal, no podemos decir, esta persona tiene osteoporosis. También puede ser por causa de la artrosis y que no tenga ninguna fractura. Claro. Y ahí decía también dolores en la espalda. Pero no todo el mundo que tenga dolor en la espalda va a tener osteoporosis. Claro. ¿Verdad? Claro, por eso es importante que en la historia clínica, cuando detallemos, cuando nos encontremos por primera vez al paciente, hagamos justamente la consulta de si tiene dolores habitualmente, si el dolor es nuevo, si es un dolor que ya es muy antiguo, si el dolor se reagudizó ahora, pero sí merece la pena comenzar con una radiografía en todo paciente con osteoporosis para ir mirando, porque claro, el umbral del dolor también varía mucho de persona en persona. Hay gente que a lo mejor tolera súper bien, tuvo una fractura y le dolió un poquito y pasó desapercibido, pero hoy en día le está ocasionando también consecuencias en el resto del cuerpo. Entonces sí o sí es importante hacer una radiografía inicial al valorar a un paciente que estamos queriendo descartar osteoporosis. Ya, perfecto. Bueno, entonces ese es el diagnóstico de osteoporosis. Obviamente lo mejor es la densitometría, ¿verdad? Y también las averiguaciones que ustedes hacen con el paciente. Sí, porque antes nos dejábamos llevar solamente por la densitometría, pero hoy las guías cambiaron. O sea que hay pacientes que pueden tener una densidad del hueso normal en la densitometría, pero tienen otros factores de riesgo. O sea que una paciente que ya tuvo una fractura, y una fractura que fue a lo mejor de una caída de propia altura, que no fue de alto impacto y terminó fracturándose la muñeca, tiene más de 65 años, tiene un índice de masa corporal bajo, ya me cumple criterios para pensar que ese paciente tuvo una fractura por osteoporosis, y aunque la densitometría ósea sea normal, ya debe comenzar un tratamiento. ¿Cuáles son? ¿Hay algunos, no medicamentos, hay algunos, medicamentos o algo que uno consume que haga mal al hueso? Sí, la verdad es que bastantes. O sea que los corticoides por excelencia, ¿verdad?, dependen mucho de la dosis. Personas que toman más de 30 miligramos de corticoides al día requieren ya estar cubiertos con calcio para prevenir, o más de 5 miligramos durante más de 3 meses. Los antiepilépticos, los inhibidores de la aromatasa que se utilizan en el cáncer de mama, los medicamentos antidepresivos también favorecen, los antirretrovirales que se usan en algunas enfermedades como el VIH. O sea que todo eso actúa directamente negativamente sobre el hueso, favoreciendo que sea más frágil. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿y la gaseosa? Lamentablemente sobre las gaseosas no te puedo decir que influya. Bueno, pero no hacen bien, eso es lo único que sabemos. No, lo que yo sé que el tema de la gaseosa es que impide la absorción de la vitamina C. Eso aprendí acá con el doctor Vacante. Bueno, vamos a ver este otro material, por favor. Prevención de la osteoporosis. Nutrición adecuada. Es necesario tomar alimentos que contengan calcio y vitamina D. En adultos mayores se recomienda una administración en forma de suplementos, evitar el consumo excesivo de tabaco o alcohol, ejercicio físico, una actividad física razonable adaptada a la edad y características de la persona incrementa la coordinación y potencia los músculos y el equilibrio. Prevenir caídas. Algunos trucos que pueden disminuir el riesgo de caída son utilizar un calzado adecuado y cómodo, solucionar los problemas de vista, iluminar bien las diferentes estancias de la casa, evitar obstáculos, utilizar medidas de prevención, utilizar medidas de apoyo para entrar en la bañera, realizar una densitometría de forma periódica, con frecuencia no inferior a 2 años, sobre todo en mujeres con factores de riesgo tras la menopausia.
hablamos, me parece súper bueno y completito lo que se comenta acá, porque efectivamente tiene que ver con los cuidados en casa. Como dijimos, hay que evitar las caídas en general, entonces la iluminación, el uso de alfombras, el tener pasamanos para poder apoyarse, los medicamentos que muchas veces en personas mayores a veces están sobremedicados, hay que intentar utilizar lo justo y lo necesario, ¿verdad?, para evitar justamente esto. La actividad física, que es lo que hablamos, no hace falta que sea una actividad intensa, simplemente el hecho de caminar ya es suficiente. La alimentación, que nuevamente, ahí sí que quiero recordar que las personas que tienen intolerancia a los lácteos en general tienen muchas opciones. Están las verduras, que como hablamos, cuando más verde oscuras son sus hojas, más calcio tienen. Los frutos secos, las sardinas, las legumbres, la avena, el salvado, el huevo. Tienen mucho calcio en general, entonces la combinación puede reemplazar perfectamente a los lácteos, no necesariamente que uno tiene que tomar leche y nada más que leche, ¿verdad? El ejercicio físico también influye mucho en el equilibrio, o sea que es muy importante que remarque eso, o sea que ahí está ayudándonos de cierta forma a que se forme más hueso y a la vez que nuestros músculos se fortalezcan para que tengamos más fuerza y que no nos caigamos fácilmente, ¿verdad? Que podamos equilibrarnos más también. Entonces todo eso influye y nos va a ayudar a que mejoremos en el caso que ya tengamos la osteoporosis y a prevenir que no lleguemos a tener también. Claro, perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, doctora, vamos a estar con las consultas de la gente que está viendo el programa y nos escribe a redes sociales. Volvemos ya. Bueno, y como les decía, ahora es el turno de ustedes de preguntar a nuestra invitada. Vamos con esta primera consulta, por favor. Jorge de Mariano Roque Alonso pregunta si tomar calcio en pastillas ayuda cuando ya se tiene osteoporosis. Es interesante la pregunta, porque hay una controversia, hay algunas personas que siempre me consultan. Es cierto que todo el calcio que yo adquirí es solamente el que tomé de la infancia, que ahora ya no tiene sentido que de grande siga tomando calcio. No es verdad, porque como yo les comenté, es que el hueso está en un equilibrio y en un movimiento constante. O sea, aunque yo no esté formando, o sea, yo no esté creciendo, mi hueso necesita estar constantemente renovando y formando hueso. Y el calcio es siempre el material con el que el hueso va a seguir construyendo hueso. O sea que incluso antes de tener osteoporosis, hay personas que ya necesitan. O sea, no necesariamente durante la osteoporosis va a ser el tratamiento, sino cuando estemos en un nivel previo, que a eso llamamos osteopenia, es nuestra herramienta fundamental. O sea, que el calcio es necesario para prevenir la osteoporosis como tal y durante la osteoporosis también. Ya, perfecto, súper claro. Vamos con esta otra consulta. Mariana de Concepción quiere saber si tener dolores de hueso desde joven puede indicar que se va a padecer osteoporosis más adelante. No, porque como hablamos, la osteoporosis es asintomática en la mayoría de las veces, solamente uno va a sentir cuando uno tiene una fractura. Y entonces los dolores de hueso a temprana edad no son indicativos nunca de una fragilidad posterior del hueso. Perfecto. ¿Y el hueso duele? Así cuando uno está creciendo, por ejemplo. Sí, duele, puede haber ¿verdad? un dolor óseo durante el crecimiento. Ajá. Por supuesto que también otras causas, Claro. pero sí que está justificado fisiopatológicamente que sí que puede haber un dolor. Perfecto. Vamos con esta otra consultita. Fausto de Ciudad del Este pregunta, ¿la falta de sol y de vitamina D elevan el riesgo de osteoporosis? Claro que sí, porque como les había comentado, la vitamina D es el transportador del calcio. O sea, si yo puedo consumir 1000 miligramos, 2000 miligramos de calcio al día, pero si no tengo bien la vitamina D, el calcio no va a ingresar, no va a ser absorbido y tampoco se va a fijar al hueso. Y justamente la principal fuente de vitamina D es el sol.
La vitamina D también se encuentra en los alimentos, pero son alimentos que tienen mucha grasa. Entonces normalmente no solemos recomendar que la forma habitual de adquirirlo sea a través de esos alimentos, Claro. porque está en la leche entera, que puede aumentar mucho el colesterol, está en la yema de huevo, o sea que están en alimentos más bien grasos. Por eso la principal fuente siempre va a ser el sol. Perfecto. Bueno, súper claro todo lo que nos contó, las explicaciones y las respuestas a nuestras consultas. Nosotros queremos agradecerte, doctora, la presencia en el programa. Aprendimos y te esperamos en uno próximo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.